¿Jesús nació en un pesebre, sí o no? Ayúdenme. No, líder, ¿qué pesebre ni pesebre? Sí, no es Lucas que habla de esto. No, lo que pasa es que en este contexto la palabra pesebre es la palabra sukkot o sukkar. Una sukkar era especie de una cabaña. Conforme a esa época, Jesús nace conforme a esa época y conforme al contexto cultural. ¿Qué fue lo que hizo? Hoy no llegó y le cayó a patas todo el que vendía habichuela con dulce en el templo. Los que estaban vendiendo arepas y rifando sacos de arroz. Los que estaban haciendo los protemplos. Le cayó a patas. Que de hecho hay una parte en Mateo que dice que le cayó a latigazo. Ayúdenme ahí. Deme el orientalismo y la profundidad de ahí. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué Cristo patea todo y derrumba todo? Entonces estamos viendo un Cristo que si lo interpretamos en términos humanos es violento. Cristo era un alma de Dios. Ajá. Cristo era lo mejor. Ajá. Cristo era el Hijo de Dios. Ajá. El Mashiach. Ajá. En medio de la corrupción social y la crisis espiritual en la que vivimos, Dios levanta el ministerio Wester Paul con un contenido contundente y edificante. Debate. Yo vine a hablar fue las escrituras. Porque hay gente que están bien bonitos por fuera, pero están podridos por dentro por condiciones de su alma que no se les reflejan en la ropa. Entrevistas exclusivas. Que si el pastor no tiene la capacidad de ser padre primero, no puede ser pastor. Si no puede ser esposo, tú no me puedes aconsejar de mi matrimonio cuando tú no tienes control del tuyo. Reacciones. Pablo no estaba endemoniado. No, Pablo tenía un aguijón, pero no estaba endemoniado. Un mensajero de Satanás que lo abofeteaba, que le daba su galleta. ¿Qué tiene que ver ese texto bíblico? Esa liberación me había encantado hacer. Predicaciones y mucho más. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Un canal para la familia. Bendiga a todos y Dios les guarde. Señores, llegó el video Bucapié. Primer video en la que se va a hacer Bucapié hoy. Vamos a hablar de Jesús, porque usted dijo que hablen de Cristo, porque Cristo viene pronto. Vamos a hablar de Jesús. Los que quieren que le hablen de Jesús, ahí está. Pastor, hay algo que me llama mucho la atención, porque he visto personas dando cristología que hablan de un Jesús histórico versus el Jesús bíblico. ¿Cuál es la diferencia entre el Jesús histórico y el Jesús bíblico? Eso es a quemarropa de una vez, sin presentación. Dele. Bueno, en la antigüedad, desde el siglo I hasta el siglo XVIII, no se hablaba en contra de la existencia de Jesús. Aquí no había ningún problema. Sin embargo, del siglo... ¿En la antigüedad qué? No se hablaba en contra de la existencia de Jesús. Desde el siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV, Ajá, sí. hasta el siglo VIII. Ajá. Sin embargo, hasta el siglo XVIII. Sin embargo, del siglo XVIII para adelante, empezaron las primeras dudas con un señor francés. Empezó a dudar que, obviamente, que Cristo no... había, qué sé yo, existido y que no había hecho milagros. Mayormente no dudó acerca de la existencia, sino acerca de los milagros que Jesús había hecho. Y de hecho, él explica que todos estos eran eventualidades naturales y que el Cristo de la fe, pues, del Nuevo Testamento era una construcción teológica. Estoy hablando, señores, para que basado a la mentalidad, basado a no es que él cree en eso, ni está filmando. Simplemente estamos hablando. Sí. ¿Pero por qué? Porque los milagros que aparecen en sí no podían ser demostrados por la ciencia. Como por ejemplo, si una persona camina por encima del agua, pues se va a hundir, ¿verdad? Viola las leyes de la física. Perfecto. Obviamente hay otros milagros, como por ejemplo revivir una, qué sé yo, o reanimar, como llaman algunos eruditos, o una persona. Eso obviamente podía existir, pero eso ellos lo explican de manera natural. Ahora bien, hay algunos milagros dentro del texto bíblico que sí tienen explicación científica, como por ejemplo el pez de Pedro, que tenía la moneda en la boca. Sí, era porque los peces de aquel tiempo, había un pez específicamente
que cuando los que pescaban, tomaban ese pez, solían encontrar monedas dentro de la boca de ese pez. Creo que hasta ahí uno ha aprendido. De hecho, bueno, eso es un orientalismo. Exactamente, pero si hablar de un Jesús histórico es un poquitito chocante dentro de una audiencia que solamente sabe escuchar mensajes con la bocina bien alta, porque ellos conocen completamente las etapas de la formación del Nuevo Testamento, que es muy importante. Por ejemplo, la etapa del Jesús histórico, obviamente, se puede encontrar en los primeros 30 años. Los primeros 30 años ahí habla de la vida de Jesús. Obviamente, después del 30 al 70, por ahí más o menos, la etapa de la formación de los evangelios, y del 70 para adelante, entonces hasta la actualidad podríamos ver otra etapa. Pero, como te digo, en la antigüedad, del 18 hacia atrás, no se hablaba, no se ponía en duda la existencia de Jesús, no se ponía en duda los milagros de Jesús, porque existía algo que se llamaba lo que diga el profesor, así es. Pero en esta época postmoderna, ya el pastor no puede venir con una sinfonía de otra persona diciendo que es la sinfonía de Beethoven, porque la gente todo el mundo tiene internet a flor de piel. Después de la Ilustración, este movimiento que de una manera u otra, y no sé si puedo hablar ¿para qué voy a hablar de la Ilustración? Vamos a hablar de Jesús en el Antiguo Testamento mejor, es mucho más, ya esto para una audiencia más académica, sí. No, mire. Porque muchas de las personas que entran aquí, no me deje con esta. Muchas de las personas que entran aquí entran con la finalidad de buscar un código e ir a soltarlo, otros no. No importa, ojalá y lo suelte, porque por lo menos están aportando al reino. Claro, pero hay algo que yo quiero que me aclare aquí. Lucas creo que dice: ¿Jesús nació en un pesebre, sí o no? Ayúdenme. No, líder, ¿qué pesebre ni pesebre? Sí, no es Lucas que habla de esto. No, lo que pasa es que en este contexto la palabra pesebre es la palabra sukkot o sucat. Una sucat era especie de una cabaña. Conforme a esa época, Jesús nace conforme a esa época y conforme al contexto cultural. Despacito, conforme al contexto cultural y a muchos eruditos, en la fecha en que Jesús nace, y eso tiene alusión bíblica, nace en las fiestas de Sukkot. Es una fiesta que se celebra o empieza a celebrarse el 15 de Tishrei. Tishrei es el mes séptimo, y esta fiesta tiene la peculiaridad de que todos los judíos se van a habitar por 7 días en una cabaña o en una sucat. Y cuando ellos fueron a habitar medio esa fiesta, ahí la mujer le dio Cuando dolor. ella fue a dar a luz, se celebraba esta fiesta. Sin embargo, Juan hace alusión a esto. Dice: aquel verbo se hizo carne, en el capítulo 1, y habitó entre nosotros. La palabra habitar viene de la palabra mishkan, que tiene que ver con tabernáculo o cabaña. O sea, Jesús, como al nacer en la tierra, tabernaculizó. Entonces hizo un tabernáculo entre nosotros y Dios. Por lo que, si Él se hizo el tabernáculo, Él debió haber nacido en la fiesta de los tabernáculos. Entonces, aquí no está hablando de un pesebre, no, sino está hablando de una cabaña, una suca. Ahora, la palabra griega que utiliza ahí Lucas es la palabra suca. Es la palabra pesebre, pero es una suca. Ok, entonces bueno, viene la otra. Ahora, otro detalle es importante. Si tú hablas eso con un judío, el judío te va a decir: líder, ¿y de dónde tú estudiaste eso? Porque ningún judío iba a poner un niño en un establo. Ningún judío, porque eso es antihigiénico completamente. Ok. Ellos llevaron para que tú entiendas, la mentalidad extrabíblica te explica, y disculpa para entrar en algunos detalles, la mentalidad extrabíblica te dice que se acercaba la fiesta de las cabañas cuando se hizo ese censo o ese empadronamiento, y ellos se llevaron todos los preparativos, porque los judíos, cuando se acercan las fiestas, se llevan todos los preparativos, todos. Entonces ellos se llevaron todos sus preparativos, y allá, estoy hablando de extrabíblico, no estoy hablando para que usted después no pueda, abras bien sus oídos.
se llevaron sus preparativos y en ese momento ellos utilizaron, hicieron una cabañita ahí, un azúcar, y se fueron a habitar ahí, y en esa cabaña, entonces Lucas puso pesebre, en esa cabaña, es que ellos están viviendo. Bueno. O al momento de... Por ejemplo, ¿ha leído el tema de la transfiguración? ¿Qué dice? Que se le apareció Jesús. Jesús se transfiguró. Se aparece Moisés y Elías. Se aparece Moisés y Pedro dice, hagamos 3 enramadas. Exactamente. Pero ¿por qué Pedro dice hagamos 3 enramadas? Porque se acercaba la fiesta de los tabernáculos en ese momento. Y dice, no nos vamos a mover de aquí. Vamos a hacer 3 enramadas para quedarnos aquí. Porque para ellos la fiesta de los tabernáculos es tan importante que donde quiera que ellos van, ellos se llevan sus herramientas y ahí pues hacen su cabañita. Por ejemplo, ahora mismo hay muchos judíos fuera de Israel, ellos hacen su cabañita en la galería, en el patio y así sucesivamente. Ok, conmemorando ese tipo de fiesta. Mire, no sé qué pasa porque la Biblia, por ejemplo en Mateo capítulo 2 te trae a un Jesús entrando, vieron al niño y unos magos del oriente, dice la Biblia. Luego aparece en Lucas con 12 años. Luego aparece con 30 años en el Jordán. La pregunta que usted me va a hacer es, ¿dónde estuvo Jesús todo ese tiempo? Exacto. ¿Dónde está? Le celebran los 15. Mira. Le jugaba con carrito. Ayúdame ahí, porque hay un intervalo de tiempo ahí que no me aparece. ¿Qué fue lo que pasó? Ayúdeme. Si tú estudias la mentalidad judía, Jesús nunca desapareció de allá. Como dicen algunas personas, que se fue a Egipto, que se fue a Mesopotamia a estudiar las ciencias ocultas. En este contexto, Jesús está mencionado dentro de las edades más importantes dentro del contexto judío. Pero es que yo no puedo dejar de mencionar el contexto judío para hablar de las Escrituras. Es más, dentro del contexto bíblico Jesús está, los tiempos más importantes o las edades más importantes se están reflejando ahí. Ok, cuando nació Jesús, ¿lo menciona? Sí, que es una de las fechas importantes. Porque es su nacimiento. Exactamente, su nacimiento. Aunque dentro de la mentalidad judía existen 8 nacimientos, 8. No 5, ni 6, ni 7, ni 1. ¿Por qué 8? Por eso Jesús, por eso Jesús no entendió, por eso Nicodemo no entendía a Jesús. Eso más adelante podríamos hacer un video acerca de los 8 nacimientos. Entonces, su nacimiento, cuando lo circuncidaron, al 8º día lo circuncidaron, ¿se menciona? Ok, perfecto. Se menciona cuando estaba en el templo, cuando lo presentaron al templo. ¿Se menciona? Entonces ya para qué se va a mencionar hasta los 12 años. No se puede mencionar hasta los 12 años porque ese tiempo no era relevante dentro de lo que ellos mencionan los tiempos más relevantes. Los tiempos más relevantes. Entonces a los 12 años, porque a los 12 años, y atención los que dicen ciencia bíblica, los que estudian ciencias bíblicas, porque obviamente hay muchas cosas que nosotros hablamos dentro de lo que es el contexto para edificar la audiencia que discrepan con lo que son las ciencias bíblicas. Pues es importante conocer esto. A los 12 años se hacía porque la gente te va a decir, no, porque el bar mitzvah no está en la Biblia. Obviamente no está en la Biblia porque hay muchas cosas que no están en la Biblia, pero están dentro de lo que es el contexto de la tradición. Por eso son cosas que se hacían en la tradición. Entonces, a los 12 años, el niño se le hacía el bar mitzvah si era maduro. 12 años. Pero si no era maduro el niño, era a los 13 años. Bar mitzvah. Creo que el bar mitzvah. Bar mitzvah significaba se convertía en un hijo del mandamiento. Bar, hijo en arameo, mitzvah, hijo del mandamiento, donde por primera vez el niño hebreo hacía la aliyah. ¿Qué es la aliyah? Subía a la plataforma o al bima, al púlpito, que no se llamaba así púlpito, en ese contexto, a leer la Torah por primera vez. Él se convertía en hijo de la Torah o hijo del mandamiento. A los 12 años, si era maduro, alto, desarrollado. Si no era desarrollado, a los 13 años. Sin embargo, la niña a los 12 años, todo el tiempo. Porque para la mentalidad judía,
bíblica, judía, hebrea, aramea, en el contexto de ellos, la niña madura más rápido que el niño. Por eso, voy a tirar una bomba aquí bien fuerte. Tírala. Las niñas, desde que cumplían 12 años en sí, ya las casaban en esa época. Wow. Por lo que María pudo haber tenido de 12 a 13 años. Y ahí a los evangélicos que... Pero es un detallito. Bueno, mire. Entonces, por eso se menciona a los 12 años. Entonces después se menciona a los 30. ¿Por qué se menciona a los 30? Porque a los 30 años se hacía un ritual dentro de lo que es el contexto hebreo, que si no se estudia cultura, usted no va a entender por qué aparece esa voz de allá arriba que dice: este es mi hijo amado en el cual mi alma tiene complacencia. Entonces, culturalmente, pero yo no le voy a lo voy a dejar en intriga. ¿Cuál era ese ritual? el padre hacía el ritual y lo ponía en una plaza y anunciaba: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Pero en el caso de Cristo, Dios mismo hace ritual. ¿Y dónde te aprendió eso? En cultura hebrea. En cultura hebrea. El padre hacía ritual. Mire, entonces, ¿cómo es que hay personas que están leyendo este texto bíblico y nunca han tocado con el contexto? Porque ya a los 30 años, ya que usted tocó, yo lo iba a dejar en intriga, ya que usted tocó, a los 30 era años, la edad sacerdotal. el padre le delegaba todo al primogénito. Todo. En pocas palabras, este es mi primer hijo, cualquier cosa es el que sabe. Eres el que sabe. Cuando él cumplía 30 años, ya todo lo que usted, todas las negociaciones que usted... Qué irónico, que en vez de hacerlo José, ¿por qué lo hace Dios? ¿Cómo así? Ok, perfecto, te explico. Porque realmente dentro de lo que es el contexto teológico, Jesús pasó a ser el primogénito, porque anteriormente quien era el primogénito era Israel, para cumplir el legado de la evangelización y todas las transacciones, todo lo que tenía que ver con la humanidad. Ok. Entonces Jesús dice, Dios dice ahora, no es Israel, este es mi hijo amado. Todas las transacciones y todas las negociaciones que ustedes vayan a hacer, ahora la van a hacer con mi hijo. Ok. Perfecto. Mire, aquí hay un punto. Está fuerte lo que voy a decir. Vemos relatos bíblicos que cuando es un personaje inferior, la gente no le cae arriba. Sin embargo, Cristo hizo algo que si lo hubiese hecho otro personaje lo ven como pecado. ¿Qué fue lo que hizo? Hoy no llegó y le cayó a patas todo el que vendía habichuela con dulce en el templo. Los que estaban vendiendo arepas y rifando sacos de arroz. Los que estaban haciendo los protemplos. Le cayó a patas. Que de hecho hay una parte en Mateo que dice que le cayó a latigazo. Ayúdenme ahí, deme el orientalismo y la profundidad de ahí. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué Cristo patea todo y derrumba todo? Entonces estamos viendo un Cristo que si lo interpretamos en términos humanos es violento. Cristo era un alma de Dios. Ajá. Cristo era lo mejor. Ajá. Cristo era el Hijo de Dios. Ajá. El Mashiach. Ajá. Pero aquí él no vino como Dios, él vino como hombre. Olvídese si vino como Dios o si vino como hombre. Ajá. Ese no es un tema de discusión aquí. Ok. Sí, ya, ayúdeme ahí. Ya cuando usted me invita a un ¿cómo se llama? Una clase de ciencias bíblicas, ahí hablamos del Jesús histórico a los más altos niveles, de la formación del Evangelio y así sucesivamente. Pero aquí vamos a tocar ahora qué está pasando. Sí. Lo primero es que conforme al contexto de los evangelios, posiblemente evangélicos, escuchen bien, posiblemente Jesús tuvo que hacer la purificación del templo 2 veces, al iniciar su ministerio y al culminar su ministerio. ¿Cuándo al iniciar su ministerio? Sí, y yo sé que hay muchas personas que ahora mismo van a especular. Mira, dice que Cristo hizo la purificación. Escuche bien, estoy hablando posiblemente, y hay alusiones en el texto. Cuando Jesús va, recuerda que hay un texto que dice que Nicodemos le dice: sabemos que viene de Dios, porque las cosas que tú haces no las hace nadie las hace. Perfecto. Conforme al contexto de algunos eruditos, dicen que aquí Nicodemos vio las maravillas que él hacía en el templo.
Y en este contexto de Nicodemos era ya cuando él había purificado el templo, obviamente. Entonces, cuando Jesús va a empezar su ministerio a los 30 años, se dice que porque él ya le iba a oficializar en el templo, había una corrupción tan grande, porque la gente habla de esto, pero no sabe lo que estaba pasando ahí en el templo. ¿Qué estaba pasando? Lo primero es que no era porque se vendían animales, que es lo primero que la gente dice. Que había una corrupción, que se vendían animales. Claro que se tenían que vender animales en el templo, porque si una persona, por ejemplo, iba desde República Dominicana, es una hipótesis, a Israel, no se podía llevar una oveja, se iba a maltratar, y la oveja tenía que ser sin maltratos y sin defectos para ser sacrificado, para hacer un corbán allá. Okay. O sea, se podía vender aquí y comprarse allá en el templo. O sea que el problema no está en comprar animales o vender animales en el templo. Entonces de ahí se sacó que no se puede ni siquiera comer en el templo. Yo no le estoy diciendo que usted coma en el templo. No le estoy diciendo que respeto ese protocolo, claro. Pero ¿y dónde se comía allá? Cuando la ofrenda de paz, ¿dónde se comía? No, te voy a poner un ejemplo. Perfecto. Es como cuando una persona va aquí los 20 de enero para la basílica. Obviamente, los velones tú los vas a encontrar de venta afuera. Exactamente. Porque para acomodar a los que van a hacer su sacrificio a la Virgen. Perfecto. Hasta bizcocho tú vas a encontrar que venden allá afuera, amuletos y todo eso. Perfecto, porque el problema no era los animales que se vendían ahí. ¿Y cuál era? Había un lugar donde estaban los animales. No era adentro. Exactamente. Obviamente era cerca en el perímetro. Exactamente, por el atrio, por ahí. Okay. Ahí había una parte que era donde estaban los animales. Y el detalle es que la corrupción que había en el siglo I, obviamente después del periodo intertestamentario, quienes ocuparon la posición no eran sacerdotes legítimos. De hecho, hubo un periodo de tiempo en el Nuevo Testamento donde hubo más sacerdotes que en todo el Antiguo Testamento. Y el periodo del Antiguo Testamento fue mucho más largo, y el Nuevo Testamento hubo más sacerdotes porque era a base de dinero. Ellos compraban el sacerdocio. Okay. Entonces, la corrupción que había era que cuando una persona traía un cabrito, el sumo sacerdote lo revisaba y decía: este no funciona, no es apto, tiene tal defecto, pero el cabrito estaba bien. Entonces, ¿qué hacía el oferente? Escuche bien, oferente, y diga ofrendante si usted quiere, no hay problemas. El oferente, humildemente, el oferente huésped, ¿sabe lo que hacía el oferente? Terminaba dejándolo ahí. Decía: ¿y ahora yo qué hago? El sumo sacerdote decía: ¿a mí qué? Usted tiene que hacer su sacrificio para perdón de sus pecados. Compre uno. Entonces tenía que comprar uno, pero ese que él dejaba ahí se lo vendían a otro. Y al vendérselo a otro, aquí viene el problema. Porque todo el que traía un cabrito, siempre ellos les encontraban un defecto para que se lo dejaran ahí, ellos tuvieran que comprar otro, y el que compraban era el que supuestamente sacrificaba. Entonces, mi casa es casa de oración, ustedes la han convertido en cueva de ladrones. De hecho, ellos con Judas lo hicieron lo mismo. Claro. El dinero, no, yo no quiero tú. Perfectamente. Y lo tiran, y aún así agarraron y compraron. Sí, porque es que la corrupción que había era tan grande que ellos, siempre que traían un animal, ellos lo descalificaban. O sea, los únicos animales que ellos mismos lo vendían. Ellos mismos lo revendían de nuevo. Pero eso no se ve en el Nuevo Testamento, porque tiene que ver con el contexto cultural y la corrupción que había dentro del templo. Entonces, por eso es que, de hecho, había monedas que no era legal estar en el templo. Claro, las monedas que tenían la moneda del César no podía estar en el templo. ¿Por qué no podía estar en el templo? Porque era una imagen que estaba encriptada, o encriptada, ¿no? Que tenía era una moneda que tenía una imagen que decía el César. Y eso era considerado como idolatría. Como idolatría. Entonces aquí viene el orientalismo fuerte. La gente que dice: hay que darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Sabe lo que está diciendo Jesús? Cuando Jesús saca la moneda, dice: ¿de quién es esta moneda? Dice: del César. Y de este lado, ok, perfecto. Entonces él dice: hay que darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No podía haber una moneda del César en el templo. Lo que Jesús está diciendo: aquí ni César tiene nada, porque todo es de Hashem. De Dios. Así. Está duro.
Esto está poderoso, poderoso. Pastor, mire, me gusta algo de la Biblia o del mismo Jesús. Todo lo que la Biblia utiliza tiene un lenguaje cultural. Entonces, no, obviamente. Pero espérate, él no terminamos. vendían comida ahí. No terminamos. Entonces, en este contexto es que Jesús entra y aquí existe dentro de lo que es la mentalidad de la interpretación del primer siglo, Calva Omer. Calva Omer es tomar una cosa que es ligera y sustituir esa cosa que es ligera por una cosa más pesada. Lo ligero es la corrupción que hay, pero ahora lo más pesado es los latigazos que Jesús le está dando al pueblo no, a los delincuentes que están en el templo para limpiar el templo. Ayúdame ahí. En ese momento Jesús sí pudo airarse porque se estaba airando por una causa justa. Hay una delincuencia en el templo, pero aquí hay un Calva Omer, que es una regla que está en el Antiguo Testamento completo y el Nuevo Testamento, que es una de las siete niveles o 7 reglas de interpretación dentro de lo que es la mentalidad judía. Calva Omer, o sea, tú te puedes ir por una causa justa. Por una causa justa. Wester, si tú ves que en tu casa, no vamos a poner en tu casa, aquí hay alguien que está maltratando a un niño y lo está maltratando y llega el padre y lo está maltratando de manera injusta. ¿Cómo tú te vas a poner, Wester? Exacto, Dios no te va a condenar por eso. Claro que no. Entonces ahí tú vas a decir, no, yo soy evangélico, pentecostal. Y era permitido golpear. Porque el que está diciendo que ponga la otra mejilla está dando latigazo. Es que dentro de ese contexto es diferente, hay que saber interpretarlo. Hay que saber interpretarlo. Ayúdeme ahí. Aquí no te está diciendo que ponga el otro cachete para que te den. No, jamás. Eso es otra cosa. Eso es un orientalismo que no entra ni siquiera ahí. ¿Qué es lo que está diciendo? Vamos a otro texto. Para no dejarlo aquí, porque de hecho, te voy a decir, Wester, uno de los problemas más grandes que yo me encontré con un evangélico que supuestamente era teólogo fue cuando yo interpreté un tema igualito a este y también este tema, ¿cómo se llama? Las zorras tienen guaridas y las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Cuando yo le expliqué ese tema y temas como ese, mira, muchachos, yo dándole una interpretación, Cristo hay un grupo que Cristo lo seguía. Hay un grupo que Cristo quería que lo siguiera y otro no. No, eso no va, eso realmente, eso tiene su explicativa, pero un día vamos a hacer un programa completamente de orientalismo. La parte del latigazo, entonces, usted entiende que hay una razón justificable y era por el nivel de corrupción. Claro, le era permitido. Es justificable dentro de lo que es el contexto teológico de esa época. Claro que sí, es aceptable. O sea, él no por ejemplo, cuando fue. No, claro. Como por ejemplo, si tú le dices a un judío, Abraham mintió, ¿qué es lo que dice la gente? Rab mintió. Muchísimas. Entonces el judío te va a decir, si era para salvar una vida. Te va a decir, no, ahí no hay mentira. Y ellos te aplican la regla y te buscan la regla. Pero entonces tú te encuentras con un evangélico rajatabla, le vas a decir, sí, eso es mentira. Entonces, es mejor que la gente se vaya quedando un poquitito oscuro, que se inscriban en la escuela para que aprendan algunos temas. Vengo con la última. Pastor, Jesús. Pero no le vaya a dar la otra mejilla, solamente quédese con eso. Eso tiene su explicativa dentro de lo que es el contexto del marco cultural. Porque hay gente Pastor, pero entonces tiene que explicar eso, ¿no? Ok, Wester, a ti te van a dar una galleta y tú le vas a decir, venga, déme. No, nadie va a cumplir con eso. Uno lo que quiere es darle un palo. Es que la Biblia no dice eso. Eso no, es lo mismo, es un modismo. Si tú tienes ocasión de caer, sácalo. Tampoco. Como Orígenes. ¿Qué hizo Orígenes? Se mutiló. Dale, sigue. Ya vamos a ver. Vamos allá. Por último, para terminar con esta parte. Pastor, Cristo le ha dado con hacer no sé si es una parábola o fue algo literal. El rico y Lázaro. No vamos a hablar de esto porque la mayoría de gente no va a entender este texto. Lo primero es que esto ni siquiera dentro de lo que es la mentalidad hebrea es una parábola, ni una historia. Eso tiene que ver con un método de enseñanza que no vamos a hablar de este tema porque es que... O sea, no es parábola ni fue algo literal. No. Eso no tiene que ver nada con literal. Y de hecho, hay una
historia muy parecida dentro de lo que es el contexto fuera de Israel que hace analogía con ella. Pero para explicar esto tendríamos que durar muchísimo tiempo. Entonces, temas que... Señores, les voy a decir una cosa. Temas que duran mucho tiempo, no voy a dar respuestas así. Mire. El pastor está corriendo, no quiere seguir ya saliendo en cámara. Ustedes me lo atacaron, me lo atacan mucho. No. Llévenmelo suave. Ya él dice que este es el último video. Señores, tengan misericordia de mí. Yo les voy a dejar el número para que ustedes lo llamen a él. Pero llámenlo, por favor, para que traten de convencerlo, de persuadirlo. El número de él es +1-809-965-0010. Repito, +1-809-965-0010. Llámelo, explíquele. Muy pronto tendremos al hijo del pastor, un niño que es un ilustre. Y lo vamos a hacer de manera estimológica para que usted se estimule a estudiar. Por otro lado, la esposa del pastor, del doctor Héctor Michel Agramonte, viene para acá con una conferencia para madamas, para mujeres, para empoderadas. Señores, muy pronto. Así que vamos a dejar los modismos y los orientalismos. Me gustó mucho la parte del latigazo. Pero detrás de cámara tiene que explicarme el tema de la pecosa en la mejilla. Eso no se puede quedar así. Obviamente sí, podríamos hacer un tema de orientalismos, completamente orientalismo, para que las personas entiendan, porque es que... Pero no podemos darlo todo. Inscríbase en la universidad. Claro. Vamos a agarrar 2 o 3. Igual que no hagáis tesoros en la tierra. Sí. Es un orientalismo que la mayoría de las personas... Igual que la parábola la moneda perdida. Y la del mayordomo infiel. Y la oveja todo perdida. Eso. Entonces hay temas que para la persona poder, para uno, inscríbanse en la universidad para que aprendan orientalismo. Hay detallitos que uno se los deja por aquí, pero hay otros que... A mí no hay que me saque. Esto está, ahora es que falta, esto está bueno. Pastor, dé un consejo ahí en cuanto... Mi consejo es a los pastores que estudien, porque veo poca capacidad de análisis en muchos evangélicos. De hecho, vi un comentario ahí de un evangelista que yo digo, Dios mío, pero ¿qué estaría predicando? Que dice, no, pero este es el mismo diablo en cacho. Por una tontería simple que un niño de 2 años lo puede entender. Mi consejo es, analice, antes de usted poner un comentario, váyase hasta ChatGPT, investigue, a ver, porque puede hacer que usted esté hablando muchísimo disparate, aunque usted de repente me dijo, no, usted está hablando disparate. Y permítame decirles, los videos que nosotros grabamos, obviamente no, si usted nota, fui muy despacio, con mucho cuidado, porque no quiero dañarle a usted, porque quiero que usted estudie. Porque lamentablemente muchos pastores están pasando vergüenza. Muchos pastores están pasando. Pero sí, cuando yo vi porque obviamente eso no me daña los comentarios que hagan. Pero yo tengo como 20 años estudiando estos asuntos, 20 años, y ahora voy como por la A. Señores, voy como por la... No solamente esto, sino que he tenido la oportunidad, gracias a Dios, a Hashem, de trabajar con rabinos en proyectos, en una yeshiva. Cuando ya tú trabajas con un rabino, se supone que tú tienes que manejar los temas, porque ahí tú no vas a hablar, ahí no es que tú vas a coger un micrófono y vas a empezar a soplar. No, ahí tú tienes que interpretar. Claro. Ahí tú tienes que tener un análisis, una capacidad de análisis. Sí, no, lamentablemente en este tiempo el déficit de análisis y teológico y de lectura bíblica lo han cubierto con un sopla micrófono y poniéndole efectos. Mira un comentario donde yo ni siquiera mencioné a Daniel como que Daniel volaba y ahí me aparece.
No le haga caso. Ahí, a mí me dijo uno, que Wester, no estés trayendo toda la gente a tu canal. Digo, yo lo que no le estoy haciendo caso a todos los comentarios como los tuyos. Es que la gente no estudia. Entonces, cuando tú te vas a discutir o a debates, yo he visto debates, señores, que yo digo, ven acá, pero los debates no dejan por ejemplo, nada bueno. el debate de Isaías 50, a mí me llamó uno, me escribió, vamos a un debate de Isaías 53 e Isaías 7:14. Esas son cosas de niños. Isaías 7:14. Pero lo primero que tú tienes que irte al contexto del texto y después darle la aplicación que tú quieras aquí. Después que tú te vas al contexto del texto, tú le das la aplicación que te dé la gana. Claro. Isaías 53, después que tú te vas allá, le da el contexto que si es para tal o tal, entonces lo puede aplicar para quien a ti te dé el deseo. Pastor, y nadie... Déjame ya con que ya sé que usted tiene que irse. En el Juan capítulo 10 dice, porque el ladrón vino para matar. Sabemos que no está hablando del diablo. Sí. Pero dice, todos los que vinieron antes de mí. ¿De quién está hablando? De todo, cuando dice todos los que vinieron antes mira, de mí. lo primero que hubo un predicador que dijo, detrás de mí vino Buda, Confucio, no está hablando de nada de eso. Exacto. Lo primero que tienes que entender que para la mentalidad antigua, escuche bien, antigua, existían lo que se conocen como los pastores de Israel. Hay pastores de Israel, obviamente, que vinieron con una mentalidad de ayudar a las ovejas, recolectar las ovejas, reyes, y hubo otros que vinieron con la mentalidad de saquear las ovejas, sacarle la lana a las ovejas y así sucesivamente. Entonces, dentro de ese contexto, también en el contexto de Cristo, aquí viene el problema, porque la gente piensa que Jesús solamente fue el único Mesías. Yo entiendo. Que entró a Hubieron Israel. más Mesías. Exactamente, porque y por eso los judíos no Mesías creen eran que los esto es reyes. nomás. De hecho, ya había Jesús del 6 al 66, según, y aquí voy a citar a Mario Sabán. Yo sé que a la gente no le gusta que citen estas cosas, ni a Mario Sabán, ni a Antonio Piñero, ni a qué sé yo qué. Pero yo, como académico, obviamente no puedo obviar las buenas explicativas que tenga esta persona, porque ellos van a la escuela a estudiar. Ellos van a la escuela a estudiar a Sócrates, a estudiar a Platón, y ellos citan a Platón. Tú no puedes citar a un estudioso de la Biblia, aunque no sea de tu misma estirpe. Exacto. ¿Qué mentalidad es que tiene este pueblo, Dios mío? Entonces, conforme a Mario Sabán, habían venido ya 24 Mesías y eran falsos. Entonces, Jesús, en este contexto, haciendo una alusión de los falsos pastores y los falsos Mesías, y de todos los que vinieron antes de mí fueron ladrones y salteadores. En ese contexto. Okay. Ahora, aquí, cuando dice la Biblia, el ladrón no vino sino va a matar, Juan capítulo 10. Está hablando de Satanás. No está hablando del diablo. No. Aquí hay un orientalismo. Y si quiere que se lo digan, escriban en los comentarios abajo. ¿Cómo que hay un orientalismo? Hay un orientalismo ahí. Y eso no se puede saber. Y de hecho, hay un orientalismo ahí. Yo pensé que cuando decía el ladrón vino para matar, le está hablando de un pastor asalariado. En ese contexto no está hablando del pastor asalariado. No. De hecho, aquí hay un texto que la mayoría, que ha traído tanto avivamiento en las iglesias pentecostales, emocionalmente hablando, no espiritualmente. Cuando dice, y el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. No está hablando de violencia, de ser violento en ese contexto. Ahí hay otro orientalismo. El orientalismo de ese no es la era intertestamentaria. Señores, si ha llegado al final de este video, señores, tengo que cerrar porque hay una explicación detrás de cámara que se me tiene que dar. Si usted quiere, estudie para que tenga acceso a la fuente. Ya la pastora Talaquia se va ahí, se está paseando, no puede estar tranquila. Pero para la próxima entrega tendremos el hijo y la mai. Ay, mi madre, esto viene fuerte. El segmento del hijo y la mai. Dios le bendiga a todos. Señores, dejé el número del pastor Héctor Agramonte. Llámelo, inscríbase. Esta universidad está dando, amado, lo suficiente con que usted, pues, defenderse en cuanto a interpretación bíblica. Y cuando hablo de defensa, no estamos hablando que usted va a entrar en debate, porque de lo que usted está seguro, usted no lo pone en juego. Por ende,
Es recomendable que usted estudie, busque los contextos. Amén. Dios le bendiga a todos y Dios le guarde.